crisol la verdad, que ha fundido en crisol la verdad. Actuaremos con sangre en la historia, nuestra huella pujante y triunfal, que dará a los que luchen mañana digno ejemplo de acción contra el mal. Pero nos abraza la nueva religión, la alianza popular, conquistará la ansiada redención. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende dónde y a qué hora nos estén sintonizando. Este es un programa del día de hoy, domingo 15 de marzo del 2026. Estamos en vivo y en directo y usted este programa lo puede ver en nuestra plataforma del Facebook durante 30 días, las 24 horas del día. Antes hemos sido bastante privilegiados porque nuestros programas quedaban siempre grabados y uno podía ingresar en cualquier momento a verlo, a disfrutarlo, un poquito a chequear cada programa que uno emitía en meses pasados. Eso lamentablemente ahora se ha acabado, ha concluido. Y Facebook nos permite solo 30 días de permanencia continua, las 24 horas del día. Pero felizmente, gracias al apoyo y a la ayuda de mi siempre compañero Iván Villar Vélez, todos estos programas lo estamos almacenando en un YouTube especial y esperamos algún día poder publicarlos, ¿no es cierto?, de una manera ordenada. Estamos en eso, poco a poco. Y poco a poco también vamos recuperando nuestras habituales actividades
Ustedes saben, el domingo 22 de febrero tuve un pequeño accidente, no me permitió estar en Vía Mercedes ese día. Mi carrito heroico tuvo un lamentable choque, ¿no es cierto? Y ya esta semana que viene seguramente va a quedar en buen estado. Pero también esta semana que ha concluido ha sido de mucha felicidad para mí, pues ha estado en el país mi querida hija Carla Cecilia Bendezudeza, al lado de mi adorado nieto Logan Merrill Bendezú, con quienes pasé una agradable semana, una feliz semana diría yo. Pero también nos ha tocado una noticia bastante triste porque ha fallecido en el Callao justamente un querido compañero, Andrés Becerra Morán. Y lo recuerdo porque con él y un grupo de buenos compañeros en ese tiempo, allá en el Comité Ejecutivo Regional del Callao, trabajamos lo que después se constituyó en el padrón de afiliados, de una manera organizada, de una manera transparente, ¿no es cierto? Andrés Becerra era uno de los pilares, uno de los compañeros que con ahínco, con decisión, con limpieza, con transparencia, trabajó ese padrón donde inclusive se consignaba las fotos de cada militante del partido. Una gran pena, yo he sido muy cercano a él en las oportunidades que hemos tenido, ¿no es cierto?, en suerte para mí de encontrarme con él, siempre me he sentido muy privilegiado, ¿no? Un gran aprista que se va. Como también hay otros compañeros o compañeras que nos están dejando, ¿no? Me dio mucha pena la partida de nuestra querida compañera Anita Osiro, joven, bastante joven, mucho más joven que nosotros, ¿no? Ha fallecido, lamentablemente. Y es de mucha tristeza para mí. No sé si las elecciones que hubo ayer en el Colegio de Abogados, donde participó nuestro querido compañero Humberto Abanto, sea merecedor de un comentario, ¿no? Las cifras son bastante contundentes en cuanto a la victoria de la nueva decana del Colegio de Abogados, cuyas cifras, cuyos resultados, pues, como demócratas que somos, tenemos que saber respetarlos. Pero también eso nos indica de cómo el trabajo que se debe realizar en las agrupaciones funcionales, y los abogados es una de ellas, poder recuperar lo que antes era una constante en el partido. Las agrupaciones apristas de profesionales que trabajaban con ahínco, con decisión, en cada gremio, en cada lugar, llámese ingenieros, llámese médicos, llámese abogados, llámese una rama de profesionales, profesores, etcétera, etcétera. Había una organización de cuadros. Y creo que eso lamentablemente lo hemos ido perdiendo en estos tiempos, en estas etapas, donde ya el trabajo de estar presente en las agrupaciones profesionales, sindicales, universitarias, escolares, se han ido perdiendo paulatinamente, ¿no? Es muy poco la presencia del aprismo ahora, ¿no es cierto?, en esos sitios, en esos lugares. Si se resalta la figura de un compañero, quizá es por mérito propio, como en este caso creo que es mérito de Humberto Abanto, gran aprista, gran compañero, y yo sé que él ha dado todo su tiempo, todo su esfuerzo para poder ganar estas elecciones en el Colegio de Abogados. Ojalá que después del 12 de abril, y ojalá que después que pase todo este sinnúmero de problemas que nos rodea todavía en el partido, podamos lanzar otra vez esa organización de cuadros, como Aya de la Torre lo hizo con muchos de nosotros todavía en ese tiempo universitarios,
que nos convocó, que nos llamó, ¿no es cierto?, a más de 300 universitarios, que nos organizó en la célula sindical Arturo Sabroso Montoya y nos envió a trabajar como obreros a las fábricas, a los sindicatos, a ir a reforzar la Confederación de Trabajadores del Perú. Vimos cómo en ese tiempo, por ejemplo, los jóvenes abogados, cuyos nombres hay muchísimos que ahora están presentes todavía en el partido, ¿no es cierto?, trabajaban de una manera denodada, ¿no es cierto?, constante en la agrupación que le correspondía. Por eso las agrupaciones de apristas en los colegios profesionales tenían mucha presencia, por eso se decía siempre, por ejemplo, que el colegio de abogados era dominado, en el buen sentido de la palabra, por el APRA, y no le faltaba razón, porque así era. Por eso es que en muchas universidades, ¿no es cierto?, el APRA tenía presencia, comenzando por la Federico Villarreal, que creo que ahora se ha ido perdiendo paulatinamente, hasta han permitido que saquen el busto de Aya de la Torre. Y eso sí me parece una cuestión grosera que se ha hecho contra Víctor Raúl y que se ha permitido en esa universidad. Una pena que este tipo de trabajo se haya perdido, ¿no? Cuánto hay que impulsar, cuánto hay que empujar, ¿no es cierto?, a nuestros cuadros jóvenes, ¿no es cierto?, cuánta gente hay que preparar, hay que capacitar, hay que educar para que vayan a hacer un trabajo de cuadros. Ahí nomás está Gamarra, ¿no?, con esos trabajadores, empresarios emergentes. Yo por eso siempre tengo una admiración por la querida compañera que trabaja ahí con los gremios de los de Gamarra, forjando, formando, ¿no es cierto?, organizando, y ojalá más adelante pueda conformarse en grupos apristas de trabajo. Y eso es lo que hemos perdido, lamentablemente eso es lo que hemos perdido. Ahora nuestras reuniones pues están seguramente y con mayor razón en plena campaña, y ustedes pueden ver, y yo también lo veo, cómo estamos haciendo la campaña, ¿no? No vamos a criticar en estos momentos que estamos ya casi al final de la campaña, ¿no es cierto?, cómo hubiéramos más bien enfrentado nosotros una campaña electoral en estos tiempos, en estos momentos, en estas circunstancias. Y vamos a recordar también un poco a nuestro querido compañero Alan García en su libro Metamemorias, cuando él nos dice, cuidado, cuidado con los errores que hemos cometido el 2016, que pareciera que hoy lo estamos cometiendo. Cuidado, lo estamos cometiendo. Yo no voy a cuestionar ni voy a cuestionar ya en estas circunstancias. Creo que hubiera sido mejor consolidar un proyecto de trabajo, un programa de campaña que lamentablemente no se hizo, que lamentablemente no fuimos capaces de elaborarlo como si hubo en épocas anteriores. Hoy como que cada uno camina por su lado, ¿no? Ustedes ven inclusive campañas ya prácticamente personales de candidatos a senadores nacionales, a senadores regionales, a diputados, dejando de lado inclusive al candidato presidencial. Un error, gravísimo error. Pero error también que parte pues de ese disparate que hicieron, ¿no?, esos compañeros de la Comisión Política que, concluido la justa electoral interna, se atrevieron a mover ahí otra vez la lista y poner invitados, poner agregados ahí a gente que no había participado en el proceso electoral interno. Movieron de una manera bastante irresponsable, diría yo, todo aquello que de alguna manera ya se había tranquilizado con el proceso electoral interno. Y ahora estamos viviendo esos resultados. Pero más allá de todo, yo quiero expresar mi felicitación, mi solidaridad con el compañero Humberto Abanto, más allá de los errores que se han podido cometer, que no es culpa de él, quizás es culpa de la organización partidaria,
no haber estructurado cuadros de trabajo en distintos sitios, en distintos niveles como se hacía siempre. Pero bueno, vamos a tener que rectificar o corregir todos esos errores. Ojalá que en vez de esas reuniones que hoy han invadido, si ustedes se dan cuenta, los locales del partido, donde a cada rato que usted va o que usted mira, están solamente ahí esas reuniones famosas que para mí son parte de una subcultura que nos ha infiltrado, como en algún momento se lo dije al historiador Hugo Neira, ¿no es cierto? Polladas, parrilladas, borracheras, bailes. Hace poco he estado viendo cenas ahí en distintos distritos, ¿no? Obviamente esa gente va a ir a las cenas, van a ir a las parrilladas, van a ir a los bailes, a las borracheras, por supuesto que van a ir. Pero eso no es aprismo. Eso no es aprismo. El APRA se hace con cuadros, el APRA se hace con organización, el APRA se hace infiltrando todos estos, en el buen sentido de la palabra, todas estas organizaciones donde está el voto. El voto ya está definido adentro, el voto ya está caracterizado adentro. Adentro la gente sabe cómo va a votar y por quién va a votar, seguramente afuera, que es donde nosotros no hemos sido capaces todavía de llegar. No lo hemos hecho, no hemos conformado los anillos de trabajo. No tenemos propuestas clarísimas. Hemos sido incapaces de levantar en alto otra vez. Ahora ya no, porque ya es muy tarde. Pero de levantar desde un inicio, desde un principio, la bandera principal del aprismo, que es la restitución de la Constitución de Haya de la Torre. Como si le tuviéramos miedo a los fujimoristas. No, no, no. No hay que hacer eso, no hay que decir que vuelva a la Constitución de Haya de la Torre, porque se caen las inversiones, nuestros amigos fujimoristas se molestan, los banqueros se molestan, cuidado, no, hay que tener un lenguaje pausado, sosegado. A eso nos llevan, a eso nos llevan. Pero ustedes revisen la campaña electoral del 2001, las propuestas. No solamente fue el discurso de Calderón de la Barca que Alan García repitió con tanta maestría, con tanta destreza, fue también las propuestas. Y una de ellas era el retorno de la Constitución de Haya de la Torre. Revisen ustedes la campaña electoral del 2006 para que vean cómo el tronco, el nervio, la parte neurálgica de la campaña era el retorno de la Constitución de Haya de la Torre. No lo hicimos, lo incumplimos y vinieron los resultados que hoy vivimos, que hoy sentimos. Otros nos están raptando, nos están robando lo que para nosotros debe ser siempre una bandera, un principio. No importa, queridos compañeros, si el tiempo que ya pasó, ¿no es cierto?, no nos permite en estos momentos tener la fuerza necesaria para pelear por eso que Haya de la Torre luchó durante toda su vida. Pero no dejemos esa bandera central, esa bandera principal. Ahora nuestros candidatos hablan de cualquier cosa, menos del nervio, menos del tronco central. Ahora ya es tarde, ¿eh? Ahora ya es tarde. Quizás si hubiéramos tenido un comando de campaña desde los inicios para tomar el título del libro de Armando Villanueva del Campo, quizá esa idea fuerza hubiera penetrado en todo sitio, en cada lugar, en cada estamento de la sociedad. Pero no nos atrevimos a eso, porque cuidado, nuestros amigos de la derecha se pueden molestar, ¿no? Así pensamos. Cuidado que las inversiones se caen, ¿no? Así pensamos. Nosotros fuimos el partido que en 1931 enfrentó todo el sistema, cuestionó a toda la sociedad explotadora de ese tiempo. ¿Se han olvidado? Peleamos por el voto y la igualdad de las mujeres en este país. Peleamos por la reforma agraria, peleamos por la regionalización. ¿Se han olvidado? Pero ahora no, pareciera que el miedo nos domina. No, tenemos una política responsable, ¿eh? Nosotros somos responsables, ¿eh? Hemos sido gobierno. Ahora les voy a leer sobre el gobierno. Tenemos política responsable porque ya, pues,
¿no es cierto? Ahí están nuestros amigos los banqueros, que se pueden molestar. Oye, ¿y qué se hace contra los bancos? ¿Qué se hace contra estos bancos malditos que cobran intereses leoninos, que se aprovechan de las circunstancias para llenar más sus arcas? ¿Qué hacemos contra estas corporaciones? Lo que hemos vivido en estos días, de los grifos que han subido sin clemencia los precios de una manera sideral. ¿Dónde está el rol regulador del Estado? No, cuidado, el Estado no debe intervenir porque es la libre competencia, claro, la libre competencia, pues ahí está. Cuando no hay rol regulador del Estado, el rol interventor del Estado, ahí está pues las medicinas, ahí están las medicinas. No, las farmacias, claro, ¿quién maneja las farmacias? Hemos hablado sobre eso. Quizá por ahí, algunos han soltado, pero hemos hablado sobre eso. ¿Quién maneja los precios de las medicinas? ¿No es Interbank? Ellos no son propietarios ahora de las farmacias más grandes de este país. ¿Hemos dicho algo? Hemos ido a algunos candidatos con esos cartelones a esas farmacias a pedir que se rebajen los precios. Hemos visto a algunos candidatos nuestros con sus cartelones a ir a los hospitales pidiendo que se atienda mejor al paciente. ¿Lo hemos hecho? No, estamos en bailongos. Estamos en bailongos. Estamos ahí en polladas, en parrilladas, en borracheras. Estamos en eso. Esa es la campaña que se está haciendo, lamentablemente. Lamentablemente. Cuando debía haber una campaña de cuestionamiento, de enfrentamiento. ¿A qué le tenemos miedo? Ya muy tarde, para muchas cosas. Quizá más adelante tengamos oportunidad de escudriñar mejor cada uno de estos temas, ¿no? Y tenerle miedo al rol regulador del Estado, no, eso rompe la economía, la Constitución del 93, que hay que defenderla a toda prueba. Oiga, ¿y qué hace el gobierno de los Estados Unidos? ¿No interviene a través del Estado? ¿No interviene con los aranceles? ¿No promueve de presidente de los Estados Unidos aranceles en todo el mundo? ¿Eso qué es? ¿No es intervención del Estado? ¿Y alguien dice algo? ¿Alguien critica? ¿Alguien dice, cuidado, el libre mercado, no, nos están afectando? Los ricos de aquí aplauden, ¿eh? Lo que aquí cuestionan. Los ricos de aquí aplauden lo de allá. Lo que aquí cuestionan. O nos hemos hecho los tontos. Necesitamos un APRA radical en el buen sentido de la palabra. Recuperando el concepto de izquierda, como Aya de la Torre nos enseñó desde 1931. Lean el primer discurso de Aya de la Torre en el Congreso en agosto de 1931. Lean su discurso de la Plaza de Hacho de 1931. Y para venir más cerca, lean el libro 130 artículos y una sola idea sobre el APRA. Lo que escribió Aya de la Torre del año 72 al año 78, que está cerquita. ¿Acaso no hemos escuchado todo eso de Víctor? Algunos no lo han escuchado porque no lo han conocido. Y quizá esos hay que justificar lo que dicen. Pero nosotros, los que hemos estado a su lado, podemos seguir repitiendo esa monser. El APRA es un partido de izquierda. Agréguenle democrática si quieren. Izquierda democrática. Pero no estemos obsequiando a los comunistas el concepto de izquierda. Ellos son comunistas. La izquierda somos nosotros. ¿O no hemos leído bien a Víctor Raúl? Y si no le hemos leído bien, léanlo. ¿O quieren estar por encima de Aya de la Torre? ¿O lo que escribió Aya de la Torre ya no es válido en este tiempo? ¿Por qué? Porque hay nuevos señorones, amigos de los banqueros, amigos de los ricos. No hay que hablar de izquierda porque ellos se molestan. Nosotros quizá seamos un partido hasta socialdemócrata, una farsa, ¿no? Una mentira, ¿no? Eso es un poco lo que fastidia, ¿no? Pero más allá de todo, y ojalá, queridos compañeros, en estas circunstancias, en estos momentos, tengamos
la posibilidad, la capacidad de hacer que lo que quede en estos días de campaña, pongamos todo nuestro esfuerzo, pongamos toda nuestra fuerza para poder darle impulso a esta campaña que ya está por terminar. Una pena, ¿no es cierto?, lo que se ve en estos tiempos. Y eso no se puede tapar. Eso no se puede tapar. Y eso quizá también trae el mismo voto preferencial, que ojalá tengamos tiempo para hablar más adelante. Pero ¿qué es lo que lamentablemente divide pues las candidaturas? Es lógico, es legítimo también. Es lógico y es legítimo. Yo había traído el libro de Vargas Llosa, donde él se queja amargamente del voto preferencial. Yo publiqué un libro en el 2015 que se llamó El incorregible voto preferencial. El voto preferencial nació contra Haya de la Torre en octubre de 1977 para las elecciones de 1978. Pero en ese tiempo ese voto preferencial unió, juntó, coaligó a los apristas bajo la figura, bajo la jefatura de Haya de la Torre. Y todos fuimos C1. Haya de la Torre obtuvo más de 1.038.000 votos, cifra que hasta hoy nadie ha superado en el voto preferencial, absolutamente nadie. Después se fue distorsionando con el tiempo. Yo soy, por ejemplo, producto del voto preferencial. A mí me excluyeron en 1985 de la lista. Me castigaron por haber llevado a Lucho Alba a una reunión de los clubes de madres en Comas en ese tiempo. Y con el compañero Lucho Negreiro, me acuerdo, me restituyeron, pero a partir del número 22 hasta el número 40, donde ya no había posibilidad de ser elegido. Era un saludo a la bandera. Pero esos días Alba Orlandini presentó el proyecto otra vez del voto preferencial que faltaba aprobar en el Senado. Y gracias a ese voto preferencial, yo que era el último, el número 40, salté al número 12. Fuimos elegidos 22 diputados en esa época, 1985. Yo soy producto del voto preferencial en las elecciones de 1990, en la reelección que el pueblo de Lima en este caso me brindó. Pero después se fue distorsionando también, porque luego se ha convertido prácticamente en una especie de negocio para ciertos grupos que van y rodean a candidatos. Y hoy ese voto preferencial cuesta pues. Lo vemos, lo sentimos. Pobres candidatos en muchos casos, y pobrecitos los que no tienen muchos recursos. No todos los apristas están, digamos, trabajando de una manera transparente, limpia. No, hay grupos que caminan ahí ofreciendo esfuerzos para conseguir votos. En eso se ha convertido. En muchos casos. Y ese es el voto preferencial, que lamentablemente hoy, si ustedes se dan cuenta, ya ha ido separando muchísimas candidaturas. Muchos ya están caminando solos, ¿no? Senador tal, número tal, punto. Senador tal, número tal, punto. Diputado tal, número tal, punto. No aparecen los otros candidatos. Ese es el voto preferencial, que ojalá en algún momento pueda desaparecer y pueda volverse a lo que era siempre antes, que los partidos políticos elegían sus listas para presentarlo ante el pueblo, como era siempre en esos tiempos. En 1980 fue así, por ejemplo. De manera que eso nos preocupa, la forma y cómo en este caso se va sobrellevando la campaña, ¿no? Y yo tengo una enorme preocupación, ¿no? Hoy día mismo estoy viendo algunos videos de algunos compañeros, quizás con buena fe, de cómo otra vez, con esa reiterativa terquedad,
ahí, ¿no es cierto? Fuimos el mejor gobierno, hicimos 150.000 obras, nosotros hicimos el tren eléctrico, estoy en el paradero tal, me estoy tomando un video aquí, por si acaso el tren de Alan García. ¿Y se han puesto a pensar qué dice Alan García sobre los errores que cometimos en 2016? Y ustedes ven todos nuestros candidatos, o la gran mayoría de nuestros candidatos, dicen porque tenemos experiencia de gobierno, porque hemos hecho 150.000, se incluyen ellos, 150.000 obras, porque somos esto, porque hemos construido acá, hemos construido aquello. Pero el que hizo las obras, el que construyó, el que hizo 150.000 obras, ¿qué dice sobre eso? ¿Qué ha escrito sobre eso en este libro que se llama Metamemorias? ¿Se han puesto a pensar? ¿Lo han leído? Lo reiterativo que a veces resulta y lo que no es conveniente en algunas circunstancias estar repitiendo como una monserga cada rato y colgarse de algo que el 2016, por ejemplo, no tuvo el efecto que nuestro candidato presidencial buscó o el partido buscó en esa campaña. ¿Se han puesto a pensar ustedes? ¿Qué cosa dice? Y yo se lo voy a repetir el día de hoy, qué cosa dice el presidente Alan García sobre los errores de la campaña electoral del 2016, y está desde la página 441 hasta la página 445 y más, sino que la parte medular que yo más o menos en este caso rescato está en esas páginas, está en esas páginas. ¿Y qué cosa dice el presidente Alan García? Primero, Alan, el 2016, ojo, no estaba tan afecto para ser candidato a la presidencia. Él inclusive en una reunión que hubo con los miembros de la comisión política de ese tiempo, les planteó la necesidad de que él ya no debía ser candidato presidencial del 2016 por todo lo que se estaba viviendo en ese tiempo contra él. El vejamen, ¿no es cierto?, las calumnias, las difamaciones, todo lo que habían encimado, comisiones investigadoras, etcétera, etcétera. Alan les dijo, cuidado queridos compañeros, ¿no es cierto?, que creo que ya este no es mi momento. Está en la página 442 y se lo voy a leer rapidito sin mencionar el nombre de la propuesta que él hizo, porque tampoco quiero entrar en ese detalle, ¿no?, menos aún en esta etapa de campaña. Él les dijo lo siguiente y escribe lo siguiente en Metamemorias. La frase y su filosofía me permitían saber que en lo que a mí tocaba, aunque se reconociera algo bueno en nuestro gobierno, ya era suficiente también. Y así lo expliqué. La política es un do ut des. Tiene un sentido de compensación, pero con límite. Sin embargo, no encontré eco ni candidato dispuesto. Todos sabemos que para ser presidente se necesita querer serlo, y en el grupo de los más importantes, o sea, los miembros de la Comisión Política el año 2016, todos se sentían parlamentarios, o tal vez sabían que por la razón expuesta o por otras, no tendríamos éxito. Mucho pensé, y ahí viene el nombre del personaje, que yo no les voy a leer ya porque no viene al caso. Ustedes pueden ir a la página 442 y lo van a encontrar. Pero en ese tiempo, quizás si hubiéramos tenido una comisión política que pensara en Alan García y no pensara solo en ellos, en ir al Parlamento, en ir al Congreso, quizá las circunstancias hubiera sido distinta, hubiera sido diferente, ¿no? No quisieron. Se sentían, como Alan lo dice, aquí está. Como Alan lo dice, se sentían parlamentarios, congresistas. No, Alan, no, tú eres el único que puede ser candidato a la presidencia, no, nosotros no. Nosotros estamos para el Congreso, somos miembros de la Comisión Política, pero todos estamos para el Congreso. Así fue. Así fue. Y ahí está en este libro.
¿Y qué otra cosa es lo que hoy insistentemente se repite y lo escuchamos a los candidatos y a las candidatas por uno y por otro lado? Las obras del gobierno, hicimos el mejor gobierno. ¿Y qué dice Alan García, no es cierto, sobre el gobierno desde la página 441, ¿no? Y entonces les voy a leer los errores de la campaña electoral del 2016 que está en este libro. Pueden ir a la página 441 y el cuarto error que yo les voy a leer está en la página 444. 444. Aquí está. Lo pueden leer aquí, ¿no es cierto? En la página 4. En cuarto lugar, el cuarto error, para que no crean que lo que se repite, lo que se dice, lo que se cuelgan hasta la saciedad, y ahí están en las estaciones, el tren de Alan, nosotros lo hicimos, que yo fui, que esto, que lo otro. Tengan cuidado en estos últimos días, en estas últimas semanas que quedan. Quizá se pueda elevar mejor propuestas más actuales, más puntuales, que tienen que ver no solamente con la seguridad, que ya están repetitivos, que hay otros temas. Quizá llevarse cartelones ahí a las farmacias, llevarse cartelones a los hospitales, llevarse cartelones a los grifos, donde la gente está sufriendo, la necesidad de todos los días, y que digan, el APRE está aquí, el APRE está presente. Las polladas, las parrilladas, las borracheras no les van a ayudar en nada, se los digo. Y esas cenas suntuosas que yo veo ahí, ¿no es cierto?, bueno, mejor no decirlo. Y Alan García dice en la página 444, yo lo he escrito por una razón, porque mis lentes de lectura no me ha llegado a tiempo, y esas ya están fuera de servicio prácticamente, entonces tuve que hacer letras un poquito más grandes. Pero es tal cual, ¿eh? Ustedes lo pueden revisar y lo pueden ver. En la página 444 dice en forma lapidaria lo siguiente Alan García. En cuarto lugar, ya es lo que escribe Alan García, el mostrar y repetir las obras como ejemplo de eficiencia y de compromiso con la infraestructura y los servicios para los sectores populares no tuvo el efecto previsto. Y esto fue un error. En cuarto lugar, el mostrar y repetir las obras como ejemplo de eficiencia y de compromiso con la infraestructura y los servicios para los sectores populares no tuvo el efecto previsto. Y esto fue un error de análisis heredado de la juventud, cuando en 1962 un dictador monosilábico y torpe logró el 45% de votos en Lima frente al 18% que alcanzó Haya de la Torre. La explicación que se dieron los compañeros y que no satisfizo fue que Odría había hecho muchas obras, colegios, hospitales, el estadio, y que ante la evidencia de sus edificios, el lema hechos y no palabras había tenido mucha fuerza. Fue un grave error que no analizamos en todos los años transcurridos, el no entender que su fuerza popular provino de sectores autoritarios, siempre sólidos en la base más humilde de la población. Chávez, o sea Hugo Chávez, no debía su popularidad y su fuerza a obras que no había hecho al inicio, sino a la imagen del militar audaz y golpista. Humala a su uniforme de comandante y a la pantomima de sus azonadas, y el propio fujimorismo debía su aura de fuerza al golpe de 1992. Fue por este elemento el golpe restaurador de 1948 ante el desorden civil que Manuel Odría tuvo la sorpresiva votación de 1962. Era el hombre fuerte, las obras eran secundarias. Sin esa imagen golpista como telón de fondo, las obras, y escuchen por favor, sin esa imagen golpista como telón de fondo,
Las obras, por muchas y buenas que sean, las acepta el pueblo, pero las entiende como una obligación del gobierno. Nos equivocamos en eso y en los otros, pero como dice el cronista de la conquista Gutiérrez de Santa Clara, ido el conejo, venido el consejo. Ya era tarde. ¿Más claro? ¿Más claro? Nos equivocamos en eso y en lo otro, pero como dice el cronista de la conquista Gutiérrez de Santa Clara, ido el conejo, venido el consejo. Ya era tarde. Eso fue el 2016. Yo no sé, queridos compañeros, yo particularmente no creo que el repetir como una monserga las obras, las 150.000 que hicimos, ¿no es cierto?, nos vaya en este caso a dar un resultado espectacular. Creo que hay propuestas muy actuales que naturalmente pueden, ojalá sea así, hacer que el APRE esté presente en este proceso electoral con fuerza, con decisión, con coraje. Eso esperamos y eso estoy convencido, si es que le ponemos fuerza, entusiasmo, entrega, sacrificio, mística, y estamos en los lugares donde debemos estar, podemos tener un resultado muy importante para el partido, para nuestros candidatos. Ojalá sea así. Bueno, queridos compañeros, yo les quiero pedir mil disculpas. Tengo libros para presentarles, inclusive había traído el libro de Fernando de Cislo, donde menciona la visita que hacen Mario Vargas Llosa y él mismo a Haya de la Torre en 1962, cuando Fernando Belaúnde Terry les envía, ¿no es cierto?, a conversar con Haya de la Torre y les pide que por favor convenzan, en este caso a Víctor Raúl, para que ya no participe en la elección que iba a realizarse en el Congreso en esas circunstancias. Cuenta Fernando de Cislo que cuando Haya de la Torre se encuentra con Vargas Llosa en la biblioteca principal de la Casa Museo, le comienza a hablar de Flaubert. Y Flaubert, que fue uno de los que cultivó tanto Mario Vargas Llosa, lo cautivó y toda la noche y toda la madrugada hablaron solo de literatura. Y cuando se dieron cuenta, se habían olvidado del propósito al cual habían visitado a Víctor Raúl. Eso lo cuenta Fernando de Cislo, pintor, tremendo pintor, como él le gustaba que lo llamen. Bueno, la próxima semana hablaremos, sí, sobre el voto preferencial con lecturas, con los libros de Mario Vargas Llosa, El pez en el agua, todo lo que cuenta, todo lo que ocurrió en esa etapa, en ese tiempo, y cómo el Fredemo mal utilizó el voto preferencial con una amargura tremenda, inclusive llega a decir que a él no le venció Fujimori sino el voto preferencial, inclusive nos acusa, naturalmente, dice que el APRA fue el causante de su derrota, además del voto preferencial. Dice también cómo, ¿no es cierto?, apoyamos a Fujimori en la segunda vuelta, etcétera, etcétera, y acusa a muchos compañeros de querer matarlo, entre ellos a Carlos Roca. Ya imagínense las historias que escribe, en este caso, el premio Nobel. Muy bien, han sido ustedes muy amables, muchas gracias por esta oportunidad de haber conversado con ustedes. Hemos tenido un programa, creo, de 40 minutos o de 50 minutos, pero bueno, aquí estamos, queridos compañeros, otra vez para seguir conversando con ustedes toda la semana, los días miércoles y los días domingos, y el próximo domingo sí, en vivo y en directo desde la Casa Museo Haya de la Torre. Querido compañero Iván Villar, muchas gracias por tu apoyo, por tu ayuda, sé que has estado siguiendo el programa. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en vivo y en directo este miércoles y luego el próximo domingo desde la Casa Museo Haya de la Torre. Han sido ustedes muy amables. Muchas gracias. Decidió el realidad liberante que ha fundido en cristal la verdad, que ha fundido en cristal la verdad. Actuaremos con sangre en la historia, nuestra huella pujante y triunfal, quedará a los que luchen mañana.
danza popular. Muy bien, muchas gracias. Conquistar